Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal a los pies del Señor en la Sagrada Escritura para continuar este maravilloso viaje al corazón de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico, defectuosamente al servicio del Señor. La gran obra creadora ha sido espléndidamente terminada. Dios, el invisible poder superior e imparable que se mueve dentro de nosotros y en todas partes, ha estado grande como siempre y ha dado propicia respuesta a todas esas grandes y trascendentales cuestiones que nos han inquietado desde siempre, como quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia, llenándonos con la inspiración divina de sus escritores sagrados y diluyendo así todas nuestras angustias y vacíos con un abrazo consentidor para darnos en tanta belleza, en tanta armonía y en tanta perfección creadora la razón de nuestro ser, el propósito de nuestra existencia, nuestra procedencia y destino, y colmarnos además de incontables deleites. Este primer relato de la creación, el relato Hexamerón, que quiere decir de 6 días, y que hemos meditado a lo largo de 7 episodios, concluye diciéndonos que fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el universo, y dio por concluida Dios en el 7º día la obra que hizo, y descansó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy culminamos pues el segmento sobre la creación, que es el primero de los 3 segmentos del bloque Los Orígenes, que a su vez es el primero de los 7 bloques proyectados para nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ya vimos pues cómo Dios dispuso magníficamente el orden, el equilibrio y la armonía de todo cuanto existe, y descubrimos además la asombrosa cercanía que tiene la inspiración que Dios otorgó a sus agiógrafos con todo lo que hoy nos está informando la ciencia. Y creo que es oportuno e importante hacer unas consideraciones finales que debemos tener muy presentes, y la primera es insistir, como he insistido a lo largo de este espacio, porque no lo podemos perder de vista, en que la Sagrada Escritura no pretende ser un tratado científico ni histórico, y eso lo debemos tener muy claro, a pesar, repito, de las asombrosas cercanías entre el relato bíblico y la ciencia. Y tan no pretende serlo que, y también insisto en esto, hay en la Biblia 2 relatos sobre la creación, y ambos con grandes diferencias,
aunque nosotros solo nos detuvimos en el primero que aparece en la Biblia y que fue el segundo en ser escrito, o sea, en el más reciente. Por lo tanto, debemos tener muy claro que el propósito de Dios al inspirar a sus agiógrafos no fue relatarnos una crónica detallada y paso a paso de acontecimientos, no, sino que su propósito fue transmitirnos su esencia paterno-maternal de donación, de acogida, de valoración, de ilusión, de optimismo, de esperanza. Bueno, eso debe quedar muy claro. Y continuando con las consideraciones finales, hace un momento les dije que nosotros solo nos habíamos detenido en el primer relato de la creación, en el relato Hexamerón, y la razón para elegirlo es porque se trata de un relato más elaborado y más maduro. De hecho, es el más reciente. El otro relato, conocido como Yavista, llamado así por ser Yahvé el nombre usado en él para nombrar a Dios, es más antiguo y primitivo o sencillo. En cambio, el relato Hexamerón, por ser más reciente, es mucho más trabajado y también se le conoce, como ya lo había dicho en un episodio anterior, como el relato sacerdotal. Y es sobre lo cual quiero hacer esta consideración para que la apreciemos, porque es muy bonita y no quería dejarla pasar por alto. Atentos. Si observamos detenidamente la disposición con la cual fue construido este relato, veremos que tiene estructura de templo, y de ahí que se le llame sacerdotal, pues por esa estructura que se le dio, tuvo que ser escrito por sacerdotes que tuvieran los conocimientos que permitieran darle al relato las características de templo que contiene, como son: primero, miren, cuando el pueblo hebreo fue sacado por Dios a través de Moisés de la esclavitud de Egipto, el Espíritu de Dios siempre los cubría en forma de nube para protegerlos y refrescarlos durante el día a través de ese calientísimo desierto, y en forma de columna de fuego para alumbrarlos durante la noche. Eso está relatado en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en Éxodo 13:22 lo pueden encontrar. Y esa figura del Espíritu de Dios volando sobre su pueblo fue la que inspiró aquello que el texto nos relata en el primer día de la creación y que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en una clara alusión a la tradición conocida, transmitida y practicada por los sacerdotes autores de este relato Hexamerón. Ahí tienen pues el primer detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Segundo, todo templo siempre era dedicado a un Dios cuya imagen era entronizada en su interior. Y en el caso de la tienda del encuentro al principio y del templo de Jerusalén después, esa imagen entronizada era el arca de la alianza. Y esa imagen representativa de Dios fue la que inspiró aquello que encontramos en el sexto día de la creación y que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entonces nos entronizó a nosotros, haciéndonos protagonistas de la creación y dándonos autoridad sobre el resto de la creación. O sea, que esa estatua de Dios somos nosotros, su imagen. Ese es el segundo detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Tercero, en el relato se repite 10 veces la expresión dijo Dios.
Está en los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 y 29. En una clara alusión a las 10 palabras dichas por Dios a través de Moisés a su pueblo y que conocemos como los 10 mandamientos, simbolizando que lo que dice Dios es para que pueda haber armonía y por lo tanto su palabra es obedecida por su pueblo y por su creación. Tercer detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Cuarto, la diversidad y la separación o clasificación de esa diversidad. El templo era el centro de toda la vida del pueblo judío, de la vida social, política, económica, religiosa, era el centro de todo. El templo era el punto de encuentro de todos y para todo, pero todo estaba muy claramente separado y clasificado. Había un ordenamiento muy bien establecido. Había un patio para los gentiles, o sea, para los no judíos. Había un patio para las mujeres, otro para los hombres, otro para los sacerdotes. Había espacios para la enseñanza. Había unos grandes depósitos para los tributos y ofrendas. Y había, por supuesto, un lugar santísimo. Dando así gran valor a la diversidad y a las diferencias, pero sin que hubiera caos y confusión, que fue el ordenamiento que Dios hizo de todos los elementos en los 6 días de su Kairos creador, y que nos transmiten los escritores del texto. Ahí tienen el cuarto detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Quinto, el templo era y es el lugar a donde llevamos lo bueno de nosotros y donde vamos a buscar aquello que es esencial y absolutamente bueno, o sea, a Dios. Y es lo que quisieron reflejar los agiógrafos en el texto, repitiendo en 7 ocasiones la expresión «y vio Dios que era bueno». Está en los versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. En una clara alusión a que el templo de la creación es bueno, como bueno es el Dios que habita en el templo. Y además lo dijo 7 veces, y 7 es el número que simboliza la plenitud, la perfección en la Biblia, queriendo decir así que la creación era plena y perfectamente buena como Dios y el templo. Este es entonces el quinto detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Y finalmente, sexto e importantísimo detalle, y es que la razón fundante, es decir, la razón de ser del pueblo hebreo como pueblo, esa razón por la cual son pueblo y no simplemente individuos o clanes separados, y la razón de ser del judaísmo como su fe fue la libertad. Ellos vinieron a reconocerse como pueblo, como comunidad, como unidad, común unidad, unidad común, y a construir su fe en Yahvé fue a partir de la experiencia de libertad que recibieron al ser sacados, rescatados, levantados por Dios de la esclavitud, del sometimiento, de la postración en la cual los tenía la dominación de Egipto. Y eso lo veremos en detalle aquí en la Sagrada Escritura más adelante, en el bloque 4, segmento 2, para que estén muy atentos. Por cierto,
Egiptos que someten y excluyen y que siguen excluyendo y abundando hoy en el mundo. Pues esa libertad del opresor extranjero que Dios les había dado, resulta que ya se había perdido, pero no por culpa del opresor extranjero, sino que ahora unos cuantos de ellos mismos se volvieron opresores de los demás, de su propio pueblo, de sus hermanos, y entonces, buscando recuperar, aunque fuera un poquito de esa libertad que ahora unos cuantos de ellos mismos le quitaban a los demás, fue que se legisló la famosa ley del Shabbat o del sábado, para que por lo menos un día a la semana todo el pueblo pudiera disfrutar la libertad de no tener que trabajar como esclavos para sus amos, la cual, por cierto, terminó siendo adulterada por los amos y fue reformada posteriormente como año sabático y luego nuevamente reformada como jubileo, pero ambas igualmente adulteradas por los amos. Pero de eso, como ya les dije, hablaremos con detalles en su momento. Por ahora quedémonos con la ley que hoy llamaríamos laboral del Shabbat, con la cual, como ya también lo dije, se buscaba devolverle al pueblo de Dios, aunque fuera un mínimo de esa libertad que Dios le dio. Y por eso es que los escritores sacerdotes vieron tan importante relatar esa obra creadora de Dios en 6 días de labor, para así garantizar ese mínimo de libertad laboral para el pueblo de Dios en el 7º día o Shabbat. Este es, pues, el 6º e importantísimo detalle que nos muestra esa estructura de templo y la autoría sacerdotal de este relato. Recordemos finalmente que el libro del Génesis, como ya lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de los episodios anteriores, según unos estudiosos, fue escrito entre el año 1657 y el año 1513 a.C., en la época del Éxodo. Y según otros estudiosos, fue escrito mucho después, entre los años 598 y 582 a.C., durante el exilio en Babilonia. Y en cualquiera de los dos casos, había ya un gran recorrido sacerdotal. Terminamos pues así nuestro segmento sobre la creación, pero continuaremos la próxima semana en este bloque de los orígenes, conociendo la complejidad de la vida del ser humano, de nosotros, en el segmento Adán y Eva. Y entonces, nosotros, todos los Adanes y las Evas, nos encontraremos aquí en una semana para mirarnos a nosotros mismos al espejo y conocernos, y para mirar hacia arriba y seguir admirando, apreciando y reconociendo las grandezas de Dios y descubrir qué más misterios tiene para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amigos peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos la invitación a formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.